Ahora vamos a añadir materiales a los temas. Crear material, añadir o crear materiales. Dentro de tu tarea, añade o crea documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y formularios. Entendido. Título: Castellano como segunda lengua. Descripción: el área es muy importante en el desarrollo integral del estudiante. Añadir. Desde Google Drive, doble clic, ya tenemos el material. ¿Para qué área? En este caso para castellano como segunda lengua. ¿Para qué alumnos? Para todos los alumnos y para Ismael Villa Machuca. Tema. Se tiene que seleccionar el tema. En este caso, a manera de ejemplo, yo pongo en experiencia de aprendizaje 01. Y luego publicar. Luego crear material. Título: aprendizaje del castellano como segunda lengua. Descripción: el castellano es importante en nuestras vidas para comunicarnos con las demás personas. Añadir. Enlace. Aquí tenemos el enlace. Añadir enlace. Para el área de castellano como segunda lengua, para todos los alumnos. Tema. Experiencia de aprendizaje 02. Publicar. Aquí ya tenemos el material que hemos añadido a experiencia de aprendizaje 02. Continuamos. Crear material. Título: el castellano como lengua que crece día a día. Descripción: más personas en el mundo utilizan el castellano para comunicarse. Añadir. Archivo. Clic. Castellano como segunda lengua. Doble clic. Para el área de castellano como segunda lengua y para todos los alumnos. Tema: experiencia de aprendizaje 03. Publicar. Y ya tenemos el material añadido en experiencia de aprendizaje 03. Crear material. Si practicas hablar castellano serás mejor. Descripción: el castellano es una lengua hablada por millones de personas en el mundo. Es por eso que se tiene que aprender correctamente. Añadir. YouTube. Buscar videos. Clic. Buscar. Doble clic. Para el área castellano como segunda lengua. Para todos los alumnos. Tema: experiencia de aprendizaje 04. Publicar. Aquí tenemos el material ya añadido. Crear material. Título: el castellano es muy necesario para los negocios internacionales.
Descripción. Siendo el castellano un idioma que hablan muchos habitantes en el mundo, es necesario aprender para hacer negocios internacionales. Añadir. YouTube. Ahora insertar video utilizando URL. Clic. Aquí tenemos la URL que se ha copiado del navegador de internet. Añadir. Para castellano como segunda lengua. Para todos los alumnos. A propósito, voy a dejarlo sin seleccionar el tema para poder solucionarlo después. Publicar. En la experiencia de aprendizaje 05 no tenemos publicado ningún material. Este material corresponde a la experiencia de aprendizaje 05. Como nosotros no hemos elegido el tema, es por eso que se muestra en esta parte. Hago clic izquierdo y arrastro para ponerlo en su lugar. En este momento ya la experiencia de aprendizaje 05 tiene su material. De esa manera se añade los materiales a los diferentes temas. Tener en cuenta también que este material lo puedo subir a esta parte, a la experiencia de aprendizaje 04 o a la experiencia de aprendizaje 03, y así se puede cambiar el material de un lugar a otro. En este caso hago regresar a la experiencia de aprendizaje 05. Luego crear. Material. Título. El castellano y su importancia. Descripción. El castellano es muy importante en la comunicación. Crear. Documentos. Documento sin título. Clic. El castellano es muy importante. Clic. En este documento se puede escribir mucha información. El castellano es muy importante. En este caso es como el Word para poder trabajarlo. Tiene muchas características importantes como editor de texto para hacer documentos. Compartir con personas y grupos. Aquí nos da la siguiente información. Y villamachuca98@gmail.com, propietario villamachucaismael@gmail, editor como el creador del curso. Y aquí tenemos al profesor que está desarrollando el área de castellano como segunda lengua. Y aquí tenemos a todos los estudiantes. Listo. Cerramos. ¿Para quiénes? Para el área de castellano como segunda lengua. Para todos los estudiantes. Tema: experiencia de aprendizaje 01. Publicar. Ya tenemos el material, el castellano y su importancia. Crear. Material. Título: análisis de la lengua castellana. Descripción: análisis de la lengua castellana en el mundo. Crear. Presentaciones. Clic. Título de la presentación: análisis de la lengua castellana. Aquí tenemos la presentación. Suprimir. Podemos seleccionar
ponerlo negrita, color de resaltado, amarillo, y así podemos editar la presentación. Compartir con personas y grupos. Aquí tenemos al profesor villamachuca98@gmail.com, que está a cargo del área de castellano como segunda lengua. Aquí el profesor que creó el área, y aquí en esta parte los estudiantes. Tener en cuenta que villamachucaismael@gmail.com es editor y los estudiantes también son editores. Listo. Cerramos. Publicar. Aquí está el material que corresponde a la experiencia de aprendizaje 02. Presiono con el clic izquierdo, hago clic izquierdo y presiono, arrastro y lo suelto en la experiencia de aprendizaje 02. Está en esta parte, es una presentación de Google. Crear, material, título, número de personas que hablan castellano, descripción, número de personas que hablan castellano en el mundo. Crear, hojas de cálculo, cambiar nombre, número de personas que hablan castellano, cantidad, países, total. Seleccionamos, negrita, color de texto, rojo, color de relleno, celeste, y así podemos editar, compartir. Listo. Cerramos. Para el área de castellano como segunda lengua, para todos los estudiantes, tema experiencia de aprendizaje 03. Publicar. Aquí tenemos el material, número de personas que hablan castellano. Crear, material, título, la gramática castellana, descripción. La gramática castellana es muy importante aprender. Crear, dibujos, cambiar nombre, la gramática castellana, insertar, imagen, subir del ordenador, buscar en la web, Drive, fotos por URL de la cámara, y hay muchísimas opciones. En este momento pongo un cuadro de texto. Negrita, centrar, color de resaltado, rojo, y así se puede trabajar con esta herramienta. Compartir. Listo. Cerrar. Para el área de castellano como segunda lengua, para todos los alumnos. Tema experiencia de aprendizaje 04. Publicar. Verificamos y está aquí la gramática castellana.
Crear. Material. Comprensión lectora en castellano. Descripción. La comprensión de los textos en castellano es muy importante. Crear. Formularios. Clic. Comprensión lectora en castellano. Aquí tenemos ya el título. Descripción del formulario. Lee el siguiente cuento y responda las interrogantes. Comprensión lectora en castellano. Lee el siguiente cuento y responda las interrogantes. Los universitarios. Aquí está el cuento, que es de mi autoría. Pregunta sin título. Clic. A manera de ejemplo voy a realizar preguntas generales. ¿Quiénes son los personajes principales? En este caso, en esta parte tenemos que elegir las opciones. Respuesta corta en este caso. Los alumnos escribirán en esta parte. Obligatorio. Se marca para que los alumnos lo respondan. Más. Añadir pregunta. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Varias opciones encontramos en esta parte. Respuesta corta también. Obligatorio. Añadir pregunta. Realiza un resumen del cuento. Párrafo. Texto de respuesta larga. Obligatorio. Y así podemos añadir muchas más preguntas. En estas preguntas tenemos la opción de importar preguntas, añadir título y descripción, añadir imagen, añadir vídeo, añadir sección, y tenemos muchas opciones para respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, desplegable, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas, fecha y hora. Después de haber elaborado las preguntas, clic en respuestas. Entonces aquí tenemos 0 respuestas. Se aceptan respuestas. Esperando respuestas, y aquí podemos crear hoja de cálculo. Ya teniendo a manera de ejemplo la utilización del formulario, hacemos clic en enviar. Cerrar. Para el área castellano como segunda lengua, para todos los alumnos, para el tema experiencia de aprendizaje 05, publicar. Aquí tenemos el material añadido, comprensión lectora en castellano. De esta manera se añade materiales. Voy a salir como profesor. Cerrar sesión. Ingreso como estudiante.
Siguiente. Como alumno hago clic en castellano como segunda lengua y observo todos los materiales compartidos por el profesor. El profesor ha publicado nuevo material, comprensión lectora en castellano. El profesor ha publicado nuevo material, la gramática castellana. El profesor ha publicado nuevo material, número de personas que hablan castellano, análisis de la lengua castellana, el castellano y su importancia. El castellano es muy necesario para los CLIC. El castellano es necesario para los negocios internacionales. Allí está la información. Y así podemos observar todos los materiales que el profesor ha compartido. Simplemente se hace clic y luego vemos qué material ha compartido el profesor. Voy a salir como estudiante, cerrar sesión, ingreso como profesor, clic. De esta manera se comparte todos los materiales.